tanto, el acuerdo político nacional es el primer paso para la construcción de la patria del futuro de nuestro anhelo colectivo. La unidad de todos bajo una sola bandera es la clave de la victoria. Ella es la potencia transformadora, es la fuerza del cambio que puede llevar al Palacio de Nariño a ese nuevo gobierno que queremos para que inaugure una nueva era de paz, justicia social, democracia y soberanía. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bueno, vamos con la segunda parte de lo que le espera a Colombia, de esta serie, de lo que le espera a Colombia después de Petro. Y este artículo que publiqué también en periodismosinfronteras.org pues trata sobre ese tema y vamos entrando ya a la cuestión. ¿Deben los cristianos limitarse a compartir el evangelio y alejarse de los asuntos políticos? Pues es lo que nos han querido mostrar en estos días. Hace unos días encontré una definición muy buena para la palabra estúpido que generó alguna controversia en Twitter y esta definición hace juego con el concepto que también divulgué por Twitter que se llama disonancia cognitiva. Ambas cosas son un problema, no del intelecto, sino es un problema de deficiencia moral. Eso lo creo firmemente. ¿Por qué? Porque un estúpido lo es cuando causa daño a otra persona y no solo no obtiene ningún tipo de beneficio, sino que se provoca daño a sí mismo. Así creo que son los líderes cristianos de hoy en día. Y los hay de dos clases. Los que piensan que se debe participar en política y los que afirman que los cristianos no debemos contaminarnos, entre comillas, con las cosas del mundo y que el reino de Dios nada tiene que ver con nosotros, que debemos dar al César lo que es del César y que eso significa obedecer ciegamente a los gobernantes de turno. Ambas clases de líderes cristianos obligan a creer a sus seguidores su propio punto de vista, ignorando lo que dicen las Escrituras. Quienes creen que los cristianos no deberíamos participar en política nos acusan de buscar una legislación donde se imponga la pena de muerte para actos considerados como pecado en las Escrituras. Nos acusan prematuramente de que instauraremos un tribunal del Santo Oficio o algo parecido, algo moderno a la Inquisición, para degollar o incinerar a quien vaya en contra de lo que ellos llaman dogmas de fe. Una especie, y así lo han dicho, de fascismo cristiano. Cary Marshall, miembro de la Junta de la Texas Democracy Foundation, aseguró hace poco que si el nacionalismo cristiano no es esencialmente terrorismo interno doméstico dentro de los Estados Unidos, entonces no sé lo que es. Eso dijo él. Él estaba atacando, como muchos otros sectores anticristianos de Estados Unidos, a quienes hacían política y hacen política esgrimiendo como banderas los valores morales cristianos. Ese ataque se ha extendido en toda Norteamérica con ayuda de los grandes medios de comunicación que quieren dejar muy en claro que la defensa de los valores cristianos son una amenaza, entre comillas, amenaza real para la seguridad nacional de Estados Unidos y la cohesión social. Peter Jones, a quien hemos citado mucho en artículos escritos y en estos videos, cita a Adrienne Quinn Martin, presidente del Partido Demócrata del Condado de Hood, Texas, y dice que fue una de las muchas personas que usaron el término nacionalismo cristiano blanco. Según la señora Martin, y va entre comillas,
No puedes comprometerte con personas que ven la oposición como algo malo y creen que tiene una misión de Dios. El nacionalismo cristiano blanco tiene que ser derrotado y no hay término medio. O sea, nos está comparando con Hitler, con Mussolini. Esta agenda, hay que decirlo, está muy avanzada en Estados Unidos, un país fundado políticamente sobre los valores morales absolutos contenidos en las Escrituras. Por eso es odiado por las demás naciones e incluso odiado y combatido dentro de los mismos ciudadanos por los mismos ciudadanos de los Estados Unidos de América. En nuestros países latinoamericanos, hijos de la Revolución Francesa, del paganismo, hay que decirlo, del paganismo romano, no han sido tan incisivas estos ataques porque precisamente estamos bajo un régimen cultural diseñado por el humanismo, paganismo, y por tanto no existe un nexo histórico cultural con la obediencia y conocimiento de las Escrituras, y sus verdades se circunscriben a lo que los líderes religiosos y políticos les imponen como si fuera orden de Dios. Obviamente que no lo son, sino doctrinas de hombres para atracar y atacar y combatir y aplastar a crédulos. Eso es humanismo. Eso es paganismo. La agenda del marxismo cultural, humanismo, paganismo, se puede resumir en convertir en ley la moral anticristiana. Eso es lo que buscan. Dice Peter Jones: negar los binarios morales comunes del pasado, como el matrimonio heterosexual normativo y las distinciones hombre-mujer, en lugar de que la moral bíblica influya en las políticas de la nación. Esa es la moral antibíblica, la que se impone a todos. Esto se evidencia en absolutamente todos los proyectos políticos del legislativo en todas nuestras naciones latinoamericanas. Colombia, y ese es el punto que estamos hablando, es ejemplo de este derrumbe de los valores cristianos. Se está convirtiendo en ley la inmoralidad y se está castigando, encarcelando, persiguiendo jurídicamente a quienes defendemos la verdad y los valores cristianos de Occidente. Pero la pregunta es, ¿qué sigue después del triunfo de Gustavo Petro? Bueno, el problema no comienza con Gustavo Petro. De hecho, ha sido una tendencia en Colombia que se remonta más o menos hasta 1930, cuando el Partido Liberal, ya penetrado por el Partido Comunista Internacional, intensifica una campaña feroz donde se atacaba desde la prensa liberal, El Espectador, El Tiempo, a quienes pensaban que las normas católicas deberían regir cada aspecto del Estado. Por supuesto, yo he estado en desacuerdo con las consecuencias políticas de un control del Vaticano sobre la soberanía nacional. El Vaticano es un Estado y ha ejercido soberanía supranacional durante muchísimos siglos, con consecuencias nefastas. Lo que yo hablo es de una soberanía nacional inspirada en la libertad cristiana, conforme al modelo bíblico, sin que esto signifique estar a favor de una teocracia aquí y ahora, porque eso es antibíblico. La soberanía nacional cristiana impide el influjo del globalismo, eso es clarísimo. Respeta las soberanías de otros países y defiende la propia soberanía frente a la intromisión de otros países. Algunos lo llaman peyorativamente nacionalismo cristiano, aunque a mí me parece un poco exagerado ese término, porque no se trata de una soberanía nacional por el mero hecho de ejercer control sobre un ámbito geográfico, sino el poder reconocer y trabajar con base en una cosmogonía cristiana que nos enseña el concepto de una nación definida en términos geográficos, donde mayoritariamente se defiendan y se legisle sobre los valores morales absolutos contenidos en las Escrituras. Esto pondrá a esa nación en una posición ventajosa frente a otra, pondrá a esta nación en una posición superior
frente a otra donde se defiende y se legisle con valores antibíblicos, es decir, humanismo, paganismo. Cuanto mayor sea la cantidad de valores morales absolutos que adopte el país en su constitución y su legislación, por medio, eso sí, del consenso social, mayores serán los beneficios o bendiciones, si quieren poner ese término, que conlleve a esa aplicación. El modelo bíblico enseña que las naciones, entendida como límites geográficos, donde se tenga a Dios como guía, tendrá mucho más éxito que una nación que no lo haga. Y no solamente el modelo bíblico lo demuestra, también lo enseña la experiencia moderna, histórica, sin ninguna duda. El nacionalismo humanista, hijo de la Revolución Francesa, como ya lo hemos mencionado en varios de estos videos, demuestra su fracaso en todos, absolutamente en todos los países del mundo. Donde se ha impuesto este modelo, las consecuencias han sido injusticia, crimen, asesinatos, pobreza, inmoralidad asfixiante. El establecimiento de una nación que, mediante el consenso social, hay que repetirlo, acuerde colocar los valores morales absolutos de las Escrituras en su constitución, en sus leyes, en su modelo social, va a transformar benéficamente ese país, porque eso va muchísimo más allá del simple hecho de generar riqueza y poder político. La cosmovisión humanista, por otro lado, se disfraza de derechos humanos para institucionalizar la maldad, la degeneración, el asesinato de los no nacidos, mientras se persigue social y jurídicamente a quienes nos oponemos a eso. Sin lugar a dudas, un país donde se reconozca la soberanía de Dios, no solamente desde los púlpitos, sino en las escuelas, el Congreso y el Ejecutivo, está en mejor posición que otro donde no se haga esto. Dice Peter Jones: creo que los políticos que operan con sabiduría mientras reconocen los límites de su poder y conocimiento gobiernan más efectivamente que aquellos que piensan que son omniscientes y todopoderosos. La visión del mundo que trata las diferencias de género, tanto en forma como en función, como arbitrarias e insignificantes, pero trata la raza, especialmente la fusión del color de piel y la naturaleza pecaminosa caracterizada por la blancura, como incrustada en la naturaleza humana, no tiene posibilidad de comprender la compleja relación entre convicción espiritual y vida pública. Eso dice Peter Jones. Durante mucho tiempo, tal vez demasiado, se nos ha enseñado, inclusive desde los púlpitos, la academia, los estrados judiciales, etc., la escuela, que los creyentes debemos limitarnos a repetir como loros las doctrinas que nos han sido heredadas por las iglesias, por las denominaciones, por los seminarios bíblicos, y que debemos mantenernos callados sobre los aconteceres, sobre el devenir político, cultural y socioeconómico de nuestra nación. Hablar del Evangelio no impide que se hable de lo otro. Al revés, obliga. Hablar de la salvación mediante Jesucristo implica necesariamente hablar de las consecuencias malignas que trajo la humanidad al haberse alejado de Dios, y eso incluye el homosexualismo, el aborto, la inmoralidad sexual, la falta de misericordia, etc. Todo esto tiene consecuencias no solo en el más allá, como nos quieren hacer creer, sino en nuestro presente, en nuestras naciones, en nuestras familias, nuestras instituciones, aquí y ahora. Las Escrituras enseñan constantemente que los creyentes debemos obedecer a Dios si queremos tener una mejor vida y, lo más importante, aún viviendo en una nación donde no se obedezcan los valores morales absolutos, los creyentes no estamos exentos de tal obediencia y, muy importante, siguiendo esas normas podemos traer bienestar a esa nación. Así lo dijo Dios cuando, debido a sus pecados y abominaciones, envió al pueblo de Israel al destierro en la esclavitud en Babilonia. En Jeremías 19, 5 al 7,
en plena época del destierro de la esclavitud en Babilonia, escribió Jeremías: Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitad en ellas, plantad huertas y comed de sus productos, tomad esposas y tened hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos, dad el matrimonio a vuestras hijas, para que den luz hijos e hijas, multiplíquense allí y no disminuyan. Mas buscad el bienestar de la ciudad a donde os he enviado al destierro, y orad a Jehová por ella, porque en su bienestar de la ciudad donde están esclavizados, así sea pagana, en su bienestar hallaréis vuestro propio bienestar. ¿Qué traduce eso para Colombia? Exactamente igual. Como cristianos debemos oponernos a toda legislación, a toda normatividad que ataque frontalmente los valores morales absolutos contemplados en las Escrituras. Debemos organizarnos, como lo proponemos en Nueva República, en un movimiento defensor de estos valores. Muchísimas personas que se consideran de derecha creen que el peligro es que llegara un comunista al poder, pero no tuvieron problema en votar por un abortista pro ideología de género ligado a la criminal oficina de Envigado como Federico Gutiérrez, con tal de que no ganara Petro. Luego, cuando había que definir entre Petro y Rodolfo Hernández, todos los que se creen de derecha, incluidos los líderes cristianos, hicieron un llamado para votar por Rodolfo Hernández para salvar el país del comunismo, sin importarles que Rodolfo admiraba a Petro, todavía lo admira, y era, igual que un defensor del aborto, un defensor de la ideología de género, un defensor de la legalización de las drogas, un inmoral desvergonzado, un ladrón usurero que se aprovecha aún de la necesidad de los pobres para acrecentar su riqueza. Evidentemente en Colombia no existió nadie, con excepciones que pueden contarse con los dedos de una mano, que pusiera de relevancia que lo importante era la defensa de los valores morales absolutos contenidos en las Escrituras, y que era irrelevante si tal o cual candidato se mostraba anticomunista, si defendía la inmoralidad que los comunistas defienden. Así sucedió con líderes que el populacho consideran como de extrema derecha, entre comillas, como si eso fuera algo bueno, como María Fernanda Cabal, Enrique Gómez Martínez y un par de marxistas culturales que desprecian los valores morales cristianos, aunque ellos mismos se cataloguen como cristianos. Estas personas, bajo la manida y malinterpretada frase de Jesús, quien se refería al comportamiento bajo tiranías peligrosas, manifestó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa que debemos darle al César lo que es suyo, lo que sea suyo, pero no cuando eso implique dejar de darle a Dios lo que es de Dios. Eso incluye nuestra adoración verdadera, que se traduce en ser luz del mundo como cristianos, para enseñar a otros que obedeciendo a Dios podemos traer bendiciones a nuestra familia y a nuestra nación. Cuando un grupo de cristianos obedece a Dios, ora por la nación donde se vive mientras enseña a otros esos beneficios acá y ahora, no para la vida después de la muerte, como ya lo dije, sino que aquí y ahora Jehová trae bendiciones a esa nación entendida como se conoce, con límites geográficos, y esa es una verdad absolutamente bíblica. Dice Jesús en Mateo 5, 44 y 45, léanlo todo, solamente cito la parte final. Dice: porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Eso significa que las personas en todo lugar deben saber que Dios es benefactor de todos, que incluso si se es ateo, esa bendición puede ser alcanzada solo por no perseguir a los creyentes, por apoyar
en la defensa de esos valores morales absolutos contenidos en las Escrituras. En Colombia estamos ofreciendo esa posibilidad que venimos construyendo como propuesta desde hace más de 10 años, a sabiendas de que este momento negro para Colombia iba a llegar. Esa opción se llama Nueva República, un partido de derecha con valores cristianos. Salir de Petro y sus bandidos puede lograrse si ustedes de verdad lo desean.